Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar en esta facultad. Doy las gracias a Raúl y a todo el equipo de Tártalo por haberme invitado. Y la verdad es que siempre que he tenido la oportunidad de venir a la universidad a hablar, pues para mí es una gran satisfacción. Y de hecho, antes de empezar la ponencia, quería haceros una reflexión que os quiero transmitir, a ver si vosotros pensáis un poco igual que yo. Y es que para mí la figura del maestro, del profesor, es la figura del magíster, el concepto romano de magíster. Y si miráis la raíz, el magíster es el maestro, el que más alto está, frente a los ministros, que son los que deben estar abajo en el escalafón de la sociedad. Pues bien, hoy doy las gracias porque por unos minutos voy a ser un magíster y eso para mí me llena de satisfacción. Así que recordadlo cuando vayáis a clase y tengáis a vuestros profesores, sabed que ellos son los magíster. Bueno, hecha esta pequeña reflexión, vamos a empezar con el tema que os traigo para hoy y lo primero que quería hacer era poneros en contexto porque la ponencia diréis, la novena puerta, que ahora vamos a entrar en ella, se incardina en la publicación de la última y la final edición de la revista Herejía y Belleza que he dirigido durante 13 números. Esta publicación está dedicada al ocultismo y la magia en el cine y las series de televisión y si alguno se quiere pasar este domingo por la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, voy a estar allí y va a haber un puesto con algún material y habrá algunos títulos míos y va a estar esta revista Herejía y Belleza que podéis encontrar allí si queréis. Y si no, es muy fácil, entráis en Amazon y están casi todos los números de la revista, que creo es ahora os la cuento un poco cómo es. Y creo que puede ser interesante para aquellos que estéis interesados en temas un poco de frontera, ¿no? En herejía, digamos, tratamos, es una revista que recoge las actas de un congreso que fue el último número, la última edición el año pasado y que versaba sobre arte, literatura y cultura alternativa. Entonces vais a poder encontrar estudios académicos relacionados con este mundo. Hemos editado números monográficos dedicados a temas como, por ejemplo, el mundo victoriano, la figura de Howard Phillips Lovecraft, un número dedicado a la femme fatale, también a la distopía, otro dedicado a lo sagrado y lo profano y también al renacimiento. Y como os decía, cerramos con el ocultismo y la magia en el cine y las series de televisión. Entonces, bueno, pues por desgracia, es un proyecto que termina ahora, pero bueno, han sido 13 años de muchas satisfacciones y bueno, pues no quería cerrar la revista sin dejar de presentar este último número. Y vamos ya con lo que nos ha traído aquí hoy, que es este artículo, esta charla sobre la película La novena puerta de Roman Polanski de 1999 y en la que nos vamos a fijar en los aspectos más ocultos, más esotéricos. No sé si habéis visto la película, pero bueno, es una de mis favoritas, la he visto unas cuantas veces y no paro de disfrutar de ella. Bueno, pues con la mirada brujeril de esta diablesa empezamos. Bueno, como sabéis, es una película con un elenco de actores muy relevantes: Johnny Depp, Emmanuel Seigner y Fran Langella, que forman la tríada protagonista de este film, en el que bueno, pues van a ocurrir muchas cosas relacionadas con lo diabólico, que como habéis podido imaginar es uno de mis temas favoritos. Y cuando me planteé cómo orientar este artículo, pues me fijé en primer lugar en las localizaciones de la película, que ya solamente su elección implica ya una apuesta por lo esotérico.
Y la primera de ellas es el Chalet Biester en Sintra. No sé si conocéis Sintra, es un lugar muy cerca de Lisboa, una localidad, digamos, están en una montaña y hay un montón de palacios, la mayoría visitables, y son unos lugares espectaculares y llenos de misterio. ¿Ves este chalet que está hecho un poco en clave romántica del redescubrimiento o la reivindicación de estilos antiguos? Es casi modernista, podríamos decir. Y aquí es donde vive un coleccionista que tiene uno de los ejemplares del libro de la novena puerta que está, digamos, rastreando el protagonista de la historia. Luego hablaremos un poco más de Sintra, pero bueno, ese lugar, bueno, sí decir que aquí vinieron personajes como pueden ser, por ejemplo, William Beckford. William Beckford estuvo viviendo en el Palacio de Monserrate y creó una ruina artificial, digamos, para deleitarse. Como sabéis, en el romanticismo, en el movimiento romántico, se tratan de reivindicar el pasado medieval, en este caso de el mundo anglosajón, y no es ya evocar cómo era el arte en su tiempo, sino que directamente evocan la ruina, ¿no? Y crea pues como una especie de iglesia en ruinas dentro de su propiedad en el Palacio de Monserrate. También estuvo por allí en Sintra Lord Byron, así que digamos que es un lugar de peregrinación para los amantes de la literatura. Bueno, Toledo, ¿qué vamos a decir de Toledo? Toledo es una localidad mágica. Allá donde las haya se dice que está por allí escondida la mesa de Salomón. Hay un montón de leyendas visigodas, de tesoros que están por descubrir. Y bueno, solo pasear por sus calles es pues pasear por un lugar totalmente mágico. Allí es donde va a encontrar la clave Corso, el detective, de la resolución del problema de la novena puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues también Toledo fue elegido, yo creo que muy bien, a criterio de Roman Polanski. El castillo de Pulbert en Francia es la localización del último enclave de la película, ¿no? Donde se resuelve todo. No voy a decir qué pasa para los que no la hayáis visto, pero bueno, es también un lugar bastante inquietante y en el que encaja perfectamente la figura del mal, ¿no? O sea, parece una especie de puerta al infierno, ¿no? Como se verá en la película. Y bueno, pues yo creo que es otro de los grandes aciertos de Polanski en la película en cuanto a lo que localizaciones tiene que ver. Vamos a entrar con el segundo aspecto. Hemos visto las localizaciones, vamos a entrar con el segundo aspecto, que son los grabados, que son un poco la clave de la película, ¿no? Y si os parece, os voy a plantear el paralelismo con las cartas del tarot. Pero bueno, antes de entrar en eso, comentar que una de las, digamos, el eje argumental de la película es que el libro de la novena puerta tiene unos grabados. Ahí quedan 3 libros, tienen 9 grabados cada uno, y esos 9 grabados, que deberían ser iguales, tienen pequeñas diferencias entre sí. Entonces, digamos que unas están escritas o están dibujadas por Aristide Torquia, que era un erudito, y otras que están escritas por LCF, que es la abreviatura de Lucifer. Bueno, estas grabados, bueno, no lo he comentado y he pasado por alto, pero la novena puerta es la versión cinematográfica del Club Dumas de Pérez Reverte, y ya en el libro de Pérez Reverte aparecen unos grabados que sí, curiosamente, son un poco diferentes a los que aparecen en la película. O sea, no sé muy bien por qué hay ese cambio. Supongo que por temas de copyright y estas cosas.
Pero bueno, como os decía, estos grabados están escritos o por Aristide Torquia, que era el escritor del libro, o por LCF, que bueno, vamos a pensar que era Lucifer. Bueno, creo que sí. Y la idea pues era, digamos, descubrir el enigma que había detrás de esos grabados en los 3 libros. Y si os fijáis, bueno, cada uno en el artículo explico detenidamente el significado de las frases que vienen en latín, pero bueno, no he querido traer aquí los latinajos para liarnos un poco, sino que simplemente vamos a ver algunos aspectos, y de hecho lo que voy a hacer es poneros en relación estos grabados con algunos de los arcanos mayores del tarot, que es otro de los temas que comentaremos al final, por los que estoy aquí también, porque uno de mis temas de estudio es la historiografía del tarot. Bueno, el primer grabado tiene 2 elementos relacionados con el tarot. El primero, el caballero que puede ser una de las figuras, que el caballero es el caballo de las barajas, ¿no? El sota, caballo y rey, pues el caballero pues sería ese caballo. Pero en el tarot hay una carta que se llama, tienen nombres distintos, la mansión de Dios, la torre, y estaría representada por esas torres que vemos al fondo en el primer grabado. Bueno, el segundo tiene que ver con la carta del ermitaño. En la carta del ermitaño vemos ahí ese personaje, digamos, con una saya larga. Es muy curioso que hay referencia a una letra hebrea, que hace también referencia a algunos tarots que emplean esta grafía, digamos, haciendo referencia a la cábala hebrea como elemento mágico. Así que tenemos el primero la torre, el segundo el ermitaño, y en el tercer grabado donde nos tenemos que fijar es en el personaje superior, que es Cupido. Cupido con el arco y las flechas. En la carta del tarot que se llama el amante, normalmente el personaje masculino está acompañado de 2 mujeres, una, digamos, recatada y otra con el pelo suelto y semidesnuda, que vienen a representar el camino de la virtud y el camino de la sensualidad, ¿no? Pues este sería un poco la carta de ese enamorado, aunque nos faltan las figuras femeninas, pero yo creo que hay un poco de inspiración en ese elemento. Aquí a la izquierda vemos perfectamente un bufón, es el loco del tarot, que además luego, como sabéis, en las barajas francesas, se convertirá en el Joker. Y le vemos que va a entrar a un laberinto, que es uno de los elementos, pues eso, de entras a un laberinto y no sabes cuál va a ser tu destino, y evoca quizá también a esos laberintos que había en las catedrales góticas, en Chartres, Amiens, que digamos representaban el rito iniciático para llegar hasta Dios, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el loco en esta carta. En la siguiente está muy claro, ¿no? Es la muerte, que es el arcano sin nombre, que por cierto no es el peor de los arcanos del tarot. El peor de los arcanos del tarot lo tenemos a su derecha, que es el colgado. El colgado es una figura que tiene que ver por un lado, con el suicidio de Judas, que es el gran traidor del Nuevo Testamento, y que está representado en el tarot de esta misma manera, colgado boca abajo de un pie y con una pierna doblada por detrás. O sea que esta referencia es inequívoca a los tarots. Y también podemos mencionar que este colgado hace referencia a una práctica que había en la Italia del siglo XV. Por ejemplo, situémonos en el mundo de Florencia, y sabéis que los atentaron contra los Medici, los Pazzi, y mataron a uno de los hermanos Medici. Lorenzo se salvó, pero su hermano murió. Y para dejar constancia de la traición de esta familia, pintaron en las puertas de la plaza, no recuerdo exactamente dónde, pero pintaron a estos condenados por el crimen que habían cometido, para que
fueran recordados y, digamos, estuviera esa familia sometida a vergüenza y que la vieran todos los ciudadanos de Florencia. Estas tres últimas láminas también hacen referencia a elementos del tarot. La primera sería la luna, que veis en la parte superior derecha. Y aquí hay un elemento, vemos dos personajes jugando al ajedrez, y es que el ajedrez pudo ser uno de los orígenes de los juegos de naipes, porque hay algunos juegos de ajedrez en la India que se juegan con 4 jugadores. O sea, es un tablero que en vez de tener para 2 jugadores tiene para 4 jugadores. Y el caso es que hay unas barajas muy curiosas en el siglo XV que no llegaron a triunfar y que estaban, todas las cartas de ese tarot tenían el elemento del ajedrez. Y eso me hizo pensar que podía existir efectivamente una relación entre el ajedrez y el tarot. La carta la lámina de en medio haría referencia a la rueda de la fortuna y la tenéis allí detrás, al fondo a la izquierda. Y la rueda de la fortuna es la que, digamos, no distingue a ricos y pobres, a buenos y malos, sino que da vueltas y nos puede conducir de una situación positiva a una situación negativa. Y el último de los grabados, nos faltaba el diablo. Y aunque no se corresponde este grabado con las cartas del tarot, vamos a ver que sí hace una referencia directa a lo diabólico. Esta que tenéis aquí es la ramera de Babilonia montada sobre la bestia de 7 cabezas, que se corresponde con los 7 sellos. Bueno, esto es el Apocalipsis, del que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, hemos terminado el análisis de los grabados. Vamos a ver qué antecedentes hay y qué referencias podemos encontrar en la película de La novena puerta. Y la primera referencia es una película de Polanski también, que no sé si la habéis visto, pero ya estáis tardando, si no, que es La semilla del diablo. La semilla del diablo, pues es una película que narra también, digamos, el elemento diabólico en la filmografía de Polanski. Serían las dos. No quiero, digamos que Polanski retoma el tema del nacimiento del mal en las dos películas. El diablo es el protagonista, ¿no? Entonces es como si Polanski hubiera hecho una especie de pacto con el diablo y que quisiera, digamos, darle tributo en estas dos películas. Elementos que me venían a la mente al ver la película, por ejemplo, sería esta Biblioteca de las Artes de la Conjuración en Nueva York. Nueva York, bueno, que Polanski conoce al dedillo. Pues tenemos esta biblioteca en la que guardan un sinfín de volúmenes relacionados con lo oculto, y puede estar relacionada con Balkan, que es uno de los protagonistas que veíamos, Langella, y que es un gran coleccionista de libros ocultos. Entonces, viendo la biblioteca de este hombre en la película, pues me venía a la mente esta gran biblioteca de las artes de la conjuración que hay en Nueva York y que probablemente Polanski conozca, y puede ser un elemento de inspiración para él. Volvemos a Sintra. Os he mencionado el Palacio de Monserrate, pero ahora os quiero mencionar la Quinta da Regaleira. La Quinta da Regaleira es otra de las... Si vais a Sintra, no dejéis de ir a la Quinta da Regaleira. Es un palacio y un jardín realizados en clave esotérica en el siglo XIX. Y lo que estáis viendo es un pozo iniciático que tiene 9 niveles, y tienes que descender esos 9 niveles. Está, digamos, la entrada en la parte superior es como un montículo la finca.
en la parte superior entras y vas descendiendo como si fueras a los infiernos de Dante. Y digamos que es una especie de prueba iniciática, puesto que al final llegas y solo hay oscuridad y tienes que lograr salir de allí como si fuera un laberinto y cruzar una especie de río a través de unas piedras, y se supone que después de haber pasado por allí habrás sido iniciado. En el palacio hay una exposición, no sé ahora si estará porque hace años que no voy, pero había una exposición sobre elementos masónicos, lo cual obviamente nos habla de Carvalho Monteiro, que es el constructor de la finca. Era un amante de lo oculto, masón, y bueno, pues eso, lo que hace es, digamos, una finca tributo a lo mágico, a lo oculto. Luego, aparte de este elemento del pozo iniciático, hay 9. El número 9 está presente a lo largo del jardín y del palacio. Hay 9 estatuas. Es un lugar realmente mágico, y que, bueno, pues si vais por Sintra, no dejéis de pasar por allí. Y claro, al ver que la película se desarrollaba en Sintra, pues pensé que obviamente esta Quinta de Regaleira podría estar relacionada con la película. Bueno, ¿os acordáis del grabado que hemos visto antes, no? Pues fijaos bien, aquí tenemos un grabado de la Biblia de Lutero. Lutero, como sabéis, arremetió contra el Papa de Roma, y aquí lo que hace es una burla. Bueno, vamos a ver más burlas, pero aquí, si os dais cuenta, esta ramera de Babilonia que está montada en la bestia de las 7 cabezas del Apocalipsis lleva en su cabeza una corona triple, es el Triregnum, que es la corona que llevaban los papas antiguamente. Entonces es como decir, Lutero está haciendo una declaración de intenciones, es como decir que esta mujer diabólica es la contraparte del Papa, o sea, el opuesto al Papa, ¿no? Es como una crítica. Y esto me lleva a haceros una reflexión de nuevo con el tema del tarot que hablábamos antes. Y es que en los tarots antiguos, aquí en el Museo Fournier la podéis contemplar, está la carta de la papisa. La carta de la papisa tiene un triregnum también en la cabeza, en los tarots antiguos. Así que quizá puede haber alguna relación entre ellas. Seguimos. Bueno, hablábamos de los luteranos y de la Biblia luterana, y estos grabados para mí también tienen un origen en una polémica que hubo precisamente con el mundo luterano, y que os quería comentar, y es que una de las razones por las que vencieron las ideas de Lutero es porque presentó una batalla con propaganda. Fijaos aquí este grabado a la izquierda, que es la bestia papal de 7 cabezas. Comparaba al mismo papa con el monstruo de 7 cabezas que acabamos de ver y que tenéis aquí en el grabado del Apocalipsis de Durero. Durero crea una serie de grabados. Bueno, esto nos llevaría a pensar en las ideas de Apocalipsis que había cerca del año 1500. Y como vamos un poco mal de tiempo, bueno, ya estamos terminando. La última referencia que os quería traer aquí es el Codex Gigas, que es un libro del siglo XIII que se atribuye nada más y nada menos que al diablo. Se encuentra actualmente en Estocolmo, y bueno, pues es uno de esos grandes libros de la historia de lo oculto, y que, bueno, pues que esconde detrás, pues eso, la mano del diablo. Y antes de terminar, pues quería emplazaros, si os ha gustado un poco estos temas míos así un poco ocultos, el mañana sábado a las 5 y media, perdón, y el domingo en la Casa de Cultura tenemos estos eventos. En el Museo Fournier estaré presentando el libro Tarot, Significado e Historia a las 5 y media. Y el domingo por la mañana a la 1 estaré en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, también haciendo una presentación de este libro de Tarot, Significado e Historia.
Allí, si vais el domingo, llevaré también unas revistas de herejía y belleza con el artículo que ha servido de la ponencia. Pero si no podéis ir, os dejo mis coordenadas. Aulos.es es la página web de mi sello editorial. Ahí podéis encontrar todos los números de herejía y belleza si queréis en PDF, podéis ver todos los índices de los números y son artículos académicos, con lo cual os pueden venir bien para alguna investigación si es que estáis haciendo el TFM o el TFG. Os pueden venir bien algunas referencias. Están disponibles todos los herejía y belleza en formato PDF, y si os gusta más el formato libro, pues están o los libros impresos en Amazon o en nuestra tienda. Y si queréis contactar conmigo, apuntad mi correo electrónico, que es pedro.ortega@misterica.net. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Termino aquí mi charla. Gracias.